Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos en el programa Testimonios. Nos da muchísimo gusto llegar hasta ustedes a través de este medio. De verdad que gracias por seguirnos. Y la recomendación es esta: si tú crees que este programa vale la pena, ¿verdad?, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con tus contactos. Y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal. Y bueno, pues hoy en el programa Testimonios tenemos la presencia de Juan Enrique. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Padre. Es una alegría el poder compartir esta experiencia, una experiencia de vida, también una experiencia de Dios. Creo que de alguna manera todo este caminar, todo este proceso ayuda a motivar tal vez a algunos jóvenes también a buscar, al poder también descubrir y discernir cuál es su vocación. El señor obispo ha tenido a bien enviar a Juan aquí en este tiempo de preparación, ¿verdad?, de discernimiento también, tiempo muy importante para él, porque tiene que poner constantemente en la balanza el sí y también las razones para decir no. Y por eso les pido a ustedes, ¿verdad?, que pidan mucho por Juan Enrique. Dios lo ha llamado, pero él tiene que dar una respuesta desde el amor, con alegría, con esperanza. El sí de él y de cada uno de los jóvenes que dicen sí a Jesús, para nosotros es un signo de esperanza, porque cuando dicen sí, Dios está pensando en hacernos bien a nosotros a través de ellos. Entonces no sabemos, ¿verdad?, si este joven o los que vengan después de él son quienes nos van a auxiliar en el momento en que nosotros estemos cerrando los ojos para este mundo y abrirlos para la eternidad. Entonces hay que pedir mucho por ellos, ¿verdad? Hermanos, vamos a iniciar nuestro encuentro, nuestro espacio, para poder recibir este testimonio. Dios se haga presente entre nosotros. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, todo lo haces bien, todo lo que dispones es siempre pensando en el bien, y no solamente de uno, sino de todos. Por eso, en tu proyecto maravilloso, que cada vez, cuando somos conscientes de ello, más admiramos, tú vas disponiendo los momentos, los medios y las personas para salir a nuestro encuentro, para animarnos en nuestro camino, para consolarnos en el momento en que necesitamos, para levantarnos en el momento de que hemos caído. Por eso, Señor, cómo no darte gracias por esta forma tan especial de amarnos con un amor fiel y eternamente presente. Hoy, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, acudimos a ti para pedirte y suplicarte, derrames el don de tu Santo Espíritu sobre Juan. Señor, tú que conoces su pasado y su presente, lo conoces por fuera y por dentro, y tan perfectamente que este amor se manifiesta de una manera muy especial a través de este llamado. Lo llamas a Él a seguirte, y en este seguimiento primero es estar contigo para después llevarte a ti. Te pedimos por Él para que sea muy celoso, muy cuidadoso, muy puntual en el encuentro contigo, muy sensible a la necesidad de este encuentro, porque sin ti, Él sabe, no puede. Esto solamente se entiende desde el amor y cooperando pues nuestra voluntad con tu gracia. Te pido, Señor, entonces que derrames el don del Santo Espíritu para que inspires las palabras que tú quieres nos comunique a partir de este testimonio y de la obra que tú estás haciendo en él.
pero también derrama el don de tu Santo Espíritu sobre nosotros, que vamos a recibir este regalo del testimonio de Él, la obra que tú has hecho en Él. Danos el don de tu Santo Espíritu para recibir las luces que necesitamos, y entonces también nosotros hagamos este éxodo hacia la eternidad. Hagamos esta experiencia de encuentro contigo, experiencia que sana las heridas, transforma la oscuridad en luz y marca la vida para siempre. Danos el don de tu Santo Espíritu para que recibamos ahora más razones por qué decirte también sí, por qué seguirte, a pesar de la situación que estemos viviendo. Danos el don de tu Santo Espíritu, que lo necesitamos. Te lo pedimos y suplicamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues sin mayor preámbulo, le vamos a pedir a Juan que se presente, y después de ello, pues que nos presente la obra que Dios está haciendo en él. Adelante, Juan. Muchas gracias, Padre. Me presento. Mi nombre completo es Juan Enrique Galindo León. Soy de una comunidad de aquí del estado de Veracruz, hacia el sur, llamada Tres Valles. Tal vez algunos lo conocen o han escuchado de esta comunidad. Y quiero compartir con ustedes un poco de la experiencia de Dios a partir de toda mi vida, de todo mi proceso también formativo. Y es algo muy curioso, porque tal vez hay muchas familias en el cual, cuando un niño crece en una familia donde pues no hay un acercamiento de Dios, no hay un acercamiento en la fe, no hay un acercamiento ni a la iglesia, pues es difícil que a veces ese niño sienta un llamado, o puede ser algo contrario. Pero lo que yo recuerdo de mi infancia, era una infancia que pues alejada totalmente de Dios. Éramos católicos ocasionales, podremos decir, donde solamente asistíamos por alguna ocasión o por algún festejo, etcétera. Asistíamos a las misas. No éramos así asiduos a asistir a misas dominicales, tampoco entre semana. Pero algo que me llama mucho la atención en mi infancia es que más o menos a partir de una cierta edad, entre los 3, 4 años, yo empecé a tener algunos problemas de alergias, y creo que a partir de ahí mi familia se empezó a preocupar. Este problema de tener alergias como una enfermedad, así nos decían, me hicieron estudios, me hicieron análisis, hasta acá a Veracruz, donde visitaba yo al alergólogo, y descubrimos que tenía alergias a varias cosas, tanto animales como plantas, como también alimentos y bebidas. No recuerdo cuántas exactamente alergias padecía yo ante estas cosas que se me presentaban. Lo que sí puedo decir que eran muchas alergias, y empecé un tratamiento que abarca lo que es una vacunación. Eran vacunas de lunes, miércoles y viernes. Tenía que vacunarme, inyectarme, y los fines de semana tenía que asistir a Veracruz a una cita para ver cómo iba mi proceso. Y todo ese proceso de lo que fue el tratamiento duró más o menos entre 2, 3 años. Gracias a Dios pude superar todas estas alergias. Solamente me quedaron como 2, que es la alergia al polvo, alergia a la humedad. Entonces, de alguna manera, ya Dios estaba empezando a obrar en mí, y solamente faltaba descubrir y que mis papás descubrieran esa misericordia de Dios a través de mi persona. También quiero compartir con ustedes que somos 3 hermanos. Mi hermano mayor, él se llama Omar de Jesús Galindo León, y mi hermano, que somos cuates,
se llama Juan Manuel Galindo León. Nosotros tres crecimos en ese ambiente familiar de niños, como lo decía al principio, donde no se nos inculcaba mucho asistir a la iglesia, no nos decían de asistir a los domingos a misa, etcétera, ¿no? Pero creo que a partir de mi experiencia, porque fui el único, mejor dicho, que vivió este tipo de experiencia desde la niñez, a partir de allí todo cambió, todo dio un giro, se empezaron a acercar más, bueno, nos empezamos a acercar más a estar en la iglesia, asistir a misa dominicalmente, entre semana también ya asistíamos, y creo que algo que me marca es que me compartió mi mamá en su tiempo. Fue algo que ella me dijo que hasta cierto punto le agradezco a Dios, porque fue como un ofrecimiento que hizo mi madre, que si yo me curaba, ¿no? Que si yo me curaba, ella iba a empezar este proceso de acercamiento a la fe. Y fue lo que pasó, me curé, digo, solamente quedaron como 2 alergias, pero digo, de todas las que tenía, solamente 2. Y ella empezó este proceso de acercamiento, acercar a mi papá también, porque pues también era como el que más alejado, nos empezó a acercar a nosotros. Empezamos ese proceso ya también de lo que es la formación catequética para recibir los sacramentos de confirmación y comunión. Y ahí es donde yo descubro la obra de Dios, ¿no? En primer lugar, la obra de Dios de acercar a mis papás a la iglesia. Después, en este proceso de formación catequética para estos sacramentos, resulta que recibo una invitación directa del sacristán de mi parroquia, y esta invitación directa yo lo tomo así, como una primera llamada al acercamiento ya más de lleno al altar, porque me invitaron a ser monaguillo, y era raro que alguien te invitara directamente a que formaras parte de este grupo llamado monaguillos, y me alegré porque fue una invitación que, por el hecho de que yo no conocía a esta persona, pero nos veía que asistíamos ya más asiduamente a participar de las celebraciones, y le llamó la atención, y por eso nos hizo este llamado directo, ¿no?, de si quisiéramos ser monaguillos, y aceptamos, pero faltaba la respuesta de mis papás. Él habla con mis papás aceptan, y nos unimos al grupo de monaguillos, 3 niños, 3 jóvenes que estábamos allí sirviendo en esta parroquia llamada Cristo Rey. Pero a partir de ahí creo que esta experiencia del llamado, por eso lo decía, es como mi primer llamada a este acercamiento, un acercamiento más a servir. A partir de allí, de algún modo, vamos conociendo, seguimos creciendo en esta fe, y para esto también mis papás no estaban casados, y algo que yo le pedí a Dios es que ellos se pudieran casar. Nosotros recibimos los sacramentos de confirmación y comunión, mi hermano y yo, y ellos no estaban casados. Entonces yo como que me ponía triste porque no nos acompañaban cuando nosotros teníamos que ir a comulgar. A partir de allí fue como una constante insistencia hacia Dios de decirle que mis papás se casaran. Mi mamá sí quería casarse, mi papá no, pero creo que Dios va obrando, y de buenas a primera él aceptó, y dijimos, pues de aquí somos. Se empezó a formar, le empezaron a dar catequesis para el sacramento del matrimonio, y fue así como ellos lograron este deseo de unirse en este sacramento matrimonial. De alguna manera, decía, creo que es otra obra de Dios, porque yo insistía en esta parte, ¿no?, en la parte de pedirle a Dios que ellos se pudieran casar para que pudieran pasar a comulgar con nosotros. Y así fue, Dios obró, y ellos se casaron en santo matrimonio, y pues seguimos creciendo, seguimos avanzando,
y ya era un acercamiento ya más de lleno al servicio de la iglesia, al servicio de la misma parroquia. Ya nosotros pertenecíamos a los monaguillos, mis papás empezaron a adentrarse en el servicio de lectores, a la pastoral familiar también. Entonces ya ellos empezaban también a adentrarse a un servicio específico que ellos también habían recibido una llamada. A partir de ahí ellos, pues obviamente hay caídas, pues también nos tenemos que levantar, y pues cuando pasamos nosotros, mi hermano y yo, a la secundaria, volvemos a tener un segundo llamado directo, pero ya nuestra mentalidad ya había cambiado. Ya tal vez lo que pensábamos cuando éramos niños de ser monaguillos y entrar al seminario, ya entrando en la secundaria, pues era otro tipo de mentalidad que teníamos. Ya no se nos cruzaba por la mente entrar al seminario, sino que buscar una carrera o algo. Pero cuando pasamos al tercer año de secundaria, viene esta persona y nos hace una invitación directa, y digo, ya aquí va una segunda llamada directa, tal vez de parte de Dios, y nos invita y nos dice que si queremos participar de una experiencia llamada preseminario. Y ya nos explicó a grandes rasgos lo que era el preseminario, y pues dijimos que sí, pero también faltaba la aprobación de mis padres. Entonces hablamos con ellos y ellos dijeron que sí, que podíamos vivir esta experiencia llamada preseminario. Los dos empezamos el proceso de preseminario. Eran 3 preseminarios, el cual era un ciclo que teníamos que concluir y también ir descubriendo e ir discerniendo si realmente estaba yo llamado a este estilo de vida. Mi hermano concluye los 3 preseminarios igual que yo, pero él decide entrar. Por lo tanto, cuando terminamos la secundaria, mi hermano, el cuate, fue quien entró primero al seminario. Yo todavía no tenía esa inquietud de entrar al seminario, pero sí tenía esa inquietud de seguir viviendo los preseminarios. Y recuerdo que el vocador, el padre Arturo Arechavaleta, él fue que me empezó a decir, ¿sabes qué? Yo creo que hasta aquí, porque no te decides, o no has dicho, o no tienes suficiente decisión en el cual puedas decir, quiero seguir, quiero continuar, etcétera. Y le dije, déjeme vivir este último año y tal vez Dios me dice algo. Y eso fue, viví otro ciclo de preseminarios. Ya mi hermano ya estaba en el seminario y yo volví a vivir otro ciclo de preseminarios, y es allí donde en el 5º preseminario empiezo a darme cuenta, empiezo a tener un más acercamiento directo en la oración, en el encuentro personal con Dios, y se me manifestó en una ocasión, en un preseminario, cuando expusieron el Santísimo, ahí fue como el momento exacto que Dios me invitó directamente a adentrarme a este camino. Estaba la hora santa, concluyó la hora santa, todos los demás se fueron, ya ni el Santísimo estaba allí, y yo me quedé sentado. En mi mente no pasaba nada, simplemente me quedé mirando fijo al crucifijo, porque ya no estaba la custodia, pero me quedé mirando fijamente al crucifijo, a Cristo, sin mi mente trabajar nada, simplemente estaba en blanco. Y fue como que una moción del Espíritu Santo que me motivó a decirle al Padre, Padre, quiero entrar al seminario. Y el Padre, sonriendo, dice, ¿seguro? ¿Estás seguro? Y le dije, sí. Dice, bueno, entonces déjame anotarte en una libreta antes de que te arrepientas. Pero yo todavía estaba así como que ido, no, dijera, mi mente todavía no trabajaba. Entonces pasó, me dijo el Padre, vete a cenar, etcétera.
Después en la mesa con los compañeros en ese preseminario me dijeron, ¿qué tienes? Te ves muy callado. Y fue ahí donde le dije, decidí entrar al seminario. Y ellos me felicitaron y yo no sabía por qué me felicitaban. Y yo ahí fue como que en el momento que desperté y dije, rayos, ¿qué hice? Y ya fue cuando los jóvenes dijeron, oye, es algo muy bonito el poder entrar al seminario, qué bueno que te animaste. Estaban otros seminaristas allí, me felicitaban, etcétera, ¿no? Y uno va descubriendo, pero yo en qué momento decidí entrar al seminario y aquí estoy. Pero de alguna manera yo creo que esa parte de ese encuentro con Dios fue que me dejó la mente en blanco y fue como una respuesta desde adentro, desde el corazón, al darle ese sí al Señor. Y fue cuando descubro, ya de alguna manera, descubro que pues voy a entrar al seminario. Al otro día era la misa de clausura de lo que es el preseminario. Invitan a nuestros padres asisten a esa clausura y es donde dice el padre, el vocador, dice, voy a nombrar a aquellos que van a entrar al seminario. Entonces yo estaba sentado y de repente escucho mi nombre y me tengo que levantar y pasar enfrente. Y cuando escucho mi nombre, mi hermano, que ya estaba en el seminario, se quedó así admirado. Mis papás, vi la reacción de mis papás y yo así como que, ¿en qué momento dije que sí? Porque todavía no comprendía el que yo hubiese aceptado entrar al seminario. Y digo, bueno, entonces me levanté, me puse de pie y caminé hacia enfrente y ya mirando hacia la comunidad, hacia los papás que estaban ahí de los mismos compañeros que habían vivido el preseminario, ya nos aplaudieron, se alegraron. Inclusive cuando ya terminó todo, algunos padres de familias también se acercaron a felicitarnos, a seguirnos motivando, a seguir que pues esto no es fácil, pero que pues vamos a estar en esta lucha, en este camino, y sobre todo porque tal vez el joven cuando va a entrar al seminario, lo primero que va a extrañar, lo primero que tal vez va a experimentar es la distancia entre la familia. Cuando yo entro al seminario, ya mi hermano pasa a segundo año del seminario menor, yo lo alcanzo en ese año, en el seminario menor, y aunque como decía, tal vez muchos jóvenes que entran al seminario menor, lo que más les duele es la distancia, el no poder estar con su familia, los amigos, etcétera. Y de alguna manera creo que el tener a mi hermano ahí a un lado, eso compensaba todo lo demás, sí, los fines de semana le hablábamos a nuestros padres por teléfono y para saber cómo estaban, para que ellos también supieran cómo nos encontrábamos nosotros acá en el seminario. Empezamos, pero hubo algo muy chistoso, que cuando yo entro al seminario menor, el bachillerato del seminario menor era nuevo, por lo tanto apenas había incorporado a la SEP y yo venía de un bachillerato técnico allá de mi comunidad. Entonces cuando entro yo al seminario, me dicen de la subdirectora que iba a haber problemas porque como no había una compensación en el currículum de las materias, que me tenían que regresar al primer año. Y yo dije, no, si me van a regresar al primer año, mejor me salgo. Entonces dice, bueno, platícalo con el padre rector del seminario menor. Platiqué con el padre rector del seminario menor, el padre Palma, y fue que le dije que pasaba esto y que me iban a regresar al primer año de bachillerato. Y yo le dije que si es así, mejor no, mejor termino mi bachillerato y ya después entro. Dice, no, habla a la escuela donde fuiste, pregunta qué es lo que se puede hacer y ve a lo que tengas que hacer. Hablo al bachillerato, me dicen, sí, se puede hacer algo, es un documento llamado certificado incompleto, tienes que venir por él, te lo firmamos y lo llevas. Y fue lo que hice, fui por el documento, lo llevé, lo traje aquí al bachillerato donde estaba el seminario menor y fue como pude
continuar en este segundo año de bachillerato, si no tendría que haber empezado desde primer año. Entonces fue algo que me llamó la atención porque hasta yo mismo dije, bueno, entonces si me está llamando Dios, ¿por qué no me está abriendo esta puerta, no? De seguir en ese mismo año lo que continuaba, o sea, el segundo año de bachillerato. Pero bueno, digo, yo puedo decir de alguna manera, pero pues Dios tiene otras respuestas, ¿no?, que darnos. De allí terminamos el seminario menor. El seminario menor fue una experiencia muy bonita, el poder compartir con otros compañeros de otros lugares, el pensar de otros compañeros, las culturas de otros compañeros, el poder estudiar de alguna manera, donde obviamente el seminario menor era la casa y teníamos que ir a la escuela, al bachillerato y regresar a nuestra casa. Éramos como hermanos, pero todos hermanos menores. Y creo que eso también ayudó mucho en que irnos fortaleciendo como familia. Yo lo veía así, como una familia, y de alguna manera ellos, cuando tenían algún problema o yo tenía algún problema, lo platicábamos. Algunos compañeros, amigos también, pues daban palabras de aliento, ¿no? De igual manera ellos se ofrecían, por ejemplo, para motivarnos de que tal vez no veías un mes a tu familia, entonces lo que hacían es llevarnos con su familia, y creo que eso motivaba más porque también te sentías parte de la familia de tu compañero. Y pues así seguimos formándonos hasta concluir lo que es el seminario menor, y es allí donde mi hermano decide dejar el seminario, dejar la formación del seminario menor. Y para mí fue un golpe duro porque decía, ¿ahora con quién voy a estar? Y creo que pues de ahí tenía yo que estar solo para poder también afrontar algunas cosas, ¿no? Digo, él decide salir, yo decido continuar el seminario, y de ahí yo entro a lo que es el propedéutico. Mi hermano se regresa a casa a estudiar una carrera. Él es ingeniero eléctrico, si no mal recuerdo, es ingeniero, y yo decido continuar el seminario. Entro al propedéutico, y en el propedéutico es una experiencia también nueva, porque vienen jóvenes que concluyeron su bachillerato afuera, no en el seminario. Vienen también tal vez ya personas un poco mayor que nosotros, y es otra vez como que adentrarnos otra vez a conocernos. Este grupo que nuevo, se podría decir, que se está formando, hay que conocernos nuevamente, hay que compartir experiencias, hay que ver cuáles son nuestras necesidades, el poder compartir con ellos, el poder conocerlos, el conocer a sus familias, etcétera. Por eso decía, es algo nuevo que nos va ayudando en el propedéutico. Pero ya también empiezas a llevar materias de formación ya encaminadas al seminario mayor. Por ejemplo, llevábamos materias de lengua, griego, latín, y digo, si el inglés se me dificultaba, ahora en la lengua latina y griega, pues mucho más, ¿no? Pero era algo que también nos llamaba mucho la atención, por la manera en cual los profesores nos daban estas materias de lenguas, ¿no? El latín y el griego. Pero también otras materias donde era mucho de pensar ya, la lógica, el conocer también todo lo que es la parte inicial de las Sagradas Escrituras. Entonces ya eran materias ya encaminadas a la formación del seminario mayor. Entonces ya implicaba mayor esfuerzo, mayor compromiso en las tareas, en las investigaciones, el leer también, porque si no tienes un hábito de lectura, pues obviamente se te iba a dificultar empezar a leer algunos libros. Terminamos este año de propedéutico muy contentos. Éramos alrededor de 12 compañeros, pero cuando ya pasamos a la filosofía solamente pasamos 8, si no mal recuerdo, 8 compañeros pasamos a la filosofía. Y es cuando uno va experimentando que algunos van dejando en el camino esta decisión que habían tomado. Y es donde a veces también dijeran,
pega a uno porque tal vez era tu amigo, tu compañero, con el que más hablabas, el que más conversabas, etcétera, pero que ha abandonado, ha decidido dejar el seminario, la formación, pero también es algo así de agradecer, porque ha discernido bien que tal vez su camino no era por eso. Y a partir de ahí uno va experimentando de que en el camino se van quedando muchos, y nosotros pues seguimos avanzando en este aspecto de la formación. Concluimos el año del propedéutico y es cuando entramos al seminario mayor, a lo que es la filosofía. Y en la filosofía implica mucho esfuerzo intelectual de parte de nosotros, de conocer, de investigar, y de alguna manera creo que a partir de allí es donde nos decían los profesores, no hay que perder la fe, porque va a haber algunas cosas que van a hacer que tal vez pierdas la fe, ¿no? Por algunos pensamientos de algunos filósofos, etcétera. Pero nos decía otro maestro, dice, mientras tú tengas una fe firme, los pensamientos de los filósofos no tienen por qué dañarte. Tú tienes que tener la convicción de que tu fe está en Cristo. Por lo tanto, empezamos nosotros ese proceso de ir caminando juntos con mis compañeros en el grupo, en este proceso de la filosofía. Llega el momento también en el cual los exámenes, pues uno piensa que son todos escritos, y no, ya son exámenes orales, exámenes de trabajo, de algún ensayo, etcétera. Ya implica un mayor esfuerzo. Pero también en el último año de la filosofía hay que preparar una tesina filosófica, y también hay que preparar nuestros exámenes finales llamados Universa y Síntesis Filosófica. Y es donde estos exámenes tienes que aplicar todo el conocimiento general que has adquirido en estos 3 años de la filosofía. Y bueno, de alguna manera cada uno de lo que ha aprendido va a dar respuesta a estos profesores que aplican estos exámenes. Pero también el esfuerzo de investigación sobre esta tesina filosófica, donde cada uno va aplicando su conocimiento y sobre el tema que cada uno ha hablado en esta tesina. Se puede decir que el joven que hace una tesina también se le encomienda que por lo menos sean una bibliografía nueva, y a veces eso es lo que cuesta, porque no hay una bibliografía nueva, ya los libros tal vez son algo antiguos, pero que ayudan todavía a ir en esta investigación, a hacer más fructífera esta investigación filosófica, en este pensar que también vamos nosotros adentrándonos a este trabajo final. Y yo agradezco el poder haber hecho esta tesina, el que me hayan acompañado algunos profesores para poderla realizar. Luego, para poderla exponer también tienes que exponer la tesina. No es una defensa de la tesina, pero sí una exposición de lo que es el contenido de tu tesina, de lo que contiene los capítulos, subcapítulos y todo, para que vayas dando a conocer el trabajo final, un trabajo de investigación final. De allí terminamos la filosofía y nos mandan a estudiar la síntesis filosófica en la Universidad Pontificia de México, hacer las síntesis filosóficas allá en la UPM, Universidad Pontificia de México. Y es una experiencia porque hay que salir del estado de Veracruz y ir a vivir allá en México. Obviamente no conocíamos nada allá en México, pero nos quedábamos con los franciscanos en un seminario de franciscanos, allí en Santa Úrsula, Cuapa. Ahí nos hospedaron, ahí estábamos, éramos 7 seminaristas que estábamos en esa síntesis filosófica. Bueno, allí pues
era otra vez hacer una síntesis de esos 3 años que yo estudié la filosofía. Ahora era una síntesis porque muy sintética, se podría decir, válgase la redundancia, una síntesis muy sintética porque solamente era un mes y normalmente estudiábamos de lunes a viernes, sábados y domingos no, era estudio personal. Entonces también era otra vez retomar las materias que ya vistes en esta parte de la filosofía. Eran 3 años de la filosofía, por lo tanto tenías ya un conocimiento. Solamente era como otra vez recordar lo que ya habíamos visto. Y eso motivaba porque eran otros maestros, doctores en filosofía, que compartían otras cosas tal vez que no comprendiste bien o tenías duda. Entonces sacaban esas dudas que teníamos nosotros para poder ir comprendiendo mejor la filosofía. Concluimos esta síntesis filosófica en la UPM y regresamos. Pero también regresamos con nervios, con incertidumbre. ¿Por qué? Porque después de la síntesis filosófica hay una experiencia que se llama pastoral. Y es donde a nosotros, antes de pasar a la teología, nos mandan a un año, ya sea a alguna parroquia o alguna pastoral. Y es allí donde el equipo formador nos da esta noticia de que vamos a vivir esta experiencia pastoral, cada quien en alguna parroquia o en alguna pastoral. Y ahí es allí donde cuando el señor obispo me habla, porque yo no esperaba que el señor obispo me hablara, sino que el rector era el que me llamara, y no, fue el señor obispo quien habló a todos los jóvenes que íbamos a ir a esta experiencia pastoral. Nos habló el señor obispo. Me habla el señor obispo preguntando cómo me encontraba, cómo me fue en la síntesis filosófica, y me da la noticia y me dice que a dónde me iba a tocar estar acompañando a una pastoral. Y la pastoral que me tocó estar prestando mi servicio era la pastoral vocacional. En ese tiempo el vocador era el padre César Mesa Vargas. De alguna manera yo llegué con él, me presenté, empezamos a trabajar, y en ese año yo pensé que ya toda mi vida era alegría, era gozo, era paz. Yo ya había pasado, dijeran, esta parte tal vez difícil de estudios, pero yo no esperaba tener una experiencia mucho más fuerte. En este año que se llama pastoral, en la pastoral vocacional, me tocó estar allí. Viene una experiencia demasiado fuerte para mí, bueno, para mi familia también, donde cierta ocasión mi madre enferma, mi madre la traen al hospital aquí en Veracruz, y por unos días solamente es cuando nos dan la noticia que mi madre fallece. A partir de ahí, cuando escucho esto, dijeran por ahí, empiezo yo como que a dudar, ¿no?, de la presencia de Dios. Empiezo a dudar de que realmente Dios está conmigo. Empiezo a dudar de que si realmente Dios me está permitiendo que me esté sucediendo estas cosas. Es donde yo digo, si estoy sirviéndote, Señor, si estoy aquí, ¿por qué me haces esto? Pero es donde uno empieza a descubrir, tiene que empezar a discernir, y acompañado de la oración, es donde uno empieza a descubrir realmente el sentido de esta experiencia. Tal vez alguno ha perdido algún familiar, y creo que hay etapas donde uno tiene que ir empezando a trabajar, las etapas del duelo, como le conocemos nosotros. Y a partir de allí, nosotros como familia vivimos un momento de tal vez de renegar de Dios, pero que también a mí me estaba afectando porque yo era muy allegado a mi familia, pero que si mi familia estaba en esta situación de renegar a Dios, pues también a mí me iban a empezar a jalar en ese aspecto de empezar a dudar de la presencia de Dios. Y dicho y hecho, me empezó como que esa espinita de empezar a dudar si realmente Dios está conmigo, si realmente Dios
me acompaña, por qué ha dejado que pase esto. Pero con la ayuda de Dios, en oración, con la ayuda de la Virgen María, con la ayuda de mis compañeros y con la ayuda de algunos sacerdotes y mi espiritual y de algún psicólogo, de allí empieza uno a trabajar este aspecto del duelo, en donde va conociendo esta experiencia. Sí, va a haber momentos en el cual te vas a sentir triste, vas a llorar, va a haber dolor en tu corazón porque recuerdas a esa persona, recuerdas en lo que conviviste con esa persona. Pero creo que de alguna manera Dios se manifestó allí en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza. A pesar de todo esto, Dios se siguió manifestando. Nunca me dejó solo, aunque yo en mi experiencia tal vez hubiese dicho, me ha dejado, me ha abandonado. Y remontaba cuando Jesús estuvo en la cruz, cuando Él le decía a su propio Padre, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y era un silencio. Entonces, después yo recordaba, si Jesús también le pidió, oró a Dios, digo, ¿por qué no yo también pedirle a Dios, orar a Dios? Sí, tal vez dije, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero en el silencio es donde Dios está hablando. Y tal vez me faltaba descubrir, porque tantos ruidos que tenía internamente me dejaban experimentar esa voz de Dios. Y es a partir de allí donde puedo decir que esta experiencia de duelo se superó. No es así, digamos, fácil, no es fácil superar una etapa de duelo. Tal vez ustedes tienen alguna experiencia y no es fácil superar esta etapa. Decido continuar la formación, sí, con algunas, dijeran algunos sub y bajas en la vida, con crisis en la vocación, pero decido continuar, decido probarme en este aspecto de la vocación, de la fidelidad a Dios. Entonces decido continuar, entro a la teología, a primer año de teología. Ya también entran menos compañeros, ya son menos compañeros, se han quedado en el camino algunos, pero seguimos allí avanzando. Se agregan otros compañeros también, un compañero que venía de una experiencia monástica se agrega con nosotros y de alguna manera también se acrecienta la unidad en el grupo, porque ya nos perfilamos a otro aspecto de la vida comunitaria, ¿no? Entonces, de alguna manera, allí nosotros empezamos ya a compartir experiencias, también a conocernos más. Ya tal vez lo que le teníamos miedo de decirle o de compartir al compañero, ya empieza a haber una apertura mayor a este compañero, entre los compañeros que estábamos allí, en los que pertenecíamos a mi grupo. Porque sabes que tal vez en algún momento, si todos terminamos, si todos nos llegáramos en un futuro a la ordenación sacerdotal, pues íbamos a ser compañeros, íbamos a hacer esta amistad fraterna. Por lo tanto, teníamos que conocernos. De allí pasamos al segundo año de teología, y estos años de teología también me ayudaron porque empecé a tener crisis en la vocación, y al tener crisis en la vocación empezaba a tambalear mi fe, como que se estaba apagando, porque todavía no superaba la etapa de duelo. Entonces empecé a tener problemas en cuestión de tal vez de espirituales. No hacía oración, propiamente me aburría el estar haciendo oración, pero de alguna manera hubo un padre que nunca me soltó en esta parte espiritual, y se lo agradezco, y me invitaba a decir que me pusiera ante el Santísimo, y que si realmente le dijera a Él que si realmente esta era mi vocación, si realmente Él me sigue llamando. Y siempre, aunque sea 5 minutos, iba al Santísimo, y es donde yo le expresaba al Señor, ayúdame, condúceme, porque necesito descubrir realmente si este es mi camino. Si este no es mi camino, ayúdame también a discernir
por cuál camino andar, porque no quiero yo ser como piedra de tropiezo para que en algún momento en la iglesia se diga, este joven desde un principio presentaba tal vez algunos signos de una fe no madura, de una fe que se estaba tambaleando, y realmente pues creo que Dios obró en mí. De buenas a primeras empecé a sentir una experiencia distinta, más alegre, más de convivencia, más de acercamiento, porque inclusive yo me alejaba, me decían ínsula, me decían isla, y yo me alejaba, pero a partir de allí, cuando empecé a adentrarme más en la oración, aunque sean 5 minutos, presentarme al Señor todos los días antes de dormir, para saber qué es lo que quería Dios de mí, a partir de ahí mi vida empieza a tener un cambio, empieza a tener otra experiencia, como decía, más alegre, el de compartir con las personas, el compartirme con mis compañeros, el abrir mi corazón a algunos sacerdotes para que fueran conociendo cómo me sentía, cuáles eran mis emociones que yo tenía, ¿no? Abrir también mi corazón al psicólogo, para que también fuera conociendo y pudiera él acompañarme como debería de ser para esta etapa de duelo. A partir de allí, yo decido continuar todavía con la formación de lo que es el seminario. Algunos compañeros, me incluyo, nos piden hacer un año también de discernimiento vocacional, y allí es donde me mandan a mí a La Carranza. Ahí me mandan un año, estaba el padre Martín Montalvo en ese tiempo, y nos invitan a que hagamos esta experiencia. Esta experiencia también creo que es para, como que yo la tomo así, como para que también nosotros vayamos fortaleciéndonos de la decisión que hemos tomado, porque tal vez nos vieron tambalear, tal vez nos vieron dudosos el equipo formador, y tal vez por eso nos hacen que vayamos a esta experiencia, para que también vayamos a agarrar energías, a renovarnos, a vivir la experiencia con las personas que se encuentran en esa comunidad. Y creo que fue un momento también de gracia, también un momento de agradecer a Dios por esa oportunidad, de agradecer al párroco porque también me acompañó en este proceso, de agradecer a mi familia porque tampoco nunca me soltó, a pesar de que también ellos tuvieron su proceso de conversión a partir de la etapa de duelo. Y creo que concluí este año de lo que es la experiencia en esa parroquia, lo que es La Carranza, pero regreso al seminario mayor, en lo que es el 4º año de teología, y a partir de allí yo empiezo a notar a mi padre algo enfermo, y efectivamente, su enfermedad, que siempre estuvo con él, acompañándolo, era la epilepsia. Él padeció de epilepsia, pero cuando éramos niños mi mamá nos dijo cómo tratarlo, nos dijo cómo, cuando él tuviera algún ataque de epilepsia, cómo también llevar a cabo todo lo que se tenía que hacer, acostarlo, si le agarraba de pie, pues sentarlo, etcétera, ¿no? Todos sus cuidados que tenía que tener los sabíamos nosotros. Pero cuando yo estaba ya en el último año de la teología, fue cuando mi padre empieza a enfermarse, se le empiezan a echar los pies. Pensábamos que era insuficiencia renal, por lo tanto le dieron medicamento para insuficiencia renal, pero resulta que no era insuficiencia renal, sino que era insuficiencia cardíaca. Más aparte, lo que es la enfermedad del EPOC, que era acumulación de humo en los pulmones. Se le ve complicada esta enfermedad, y mi hermano lo interna, pero mi hermano también tiene que trabajar para que todavía el seguro pueda ir cubriendo los gastos médicos. Me pide mi hermano que si puedo ayudarlo. Yo, estando en el seminario, pues tengo que hablar con el equipo formador para ver si había una posibilidad de poder estar acompañando a mi padre. Y sí, aceptaron.
fui al hospital donde estaba mi padre allá en Cosamaloapan, y estuve unos días, más o menos 10 días, acompañando allí internado a mi padre, con sus cuidados de igual manera. Y es donde también uno experimenta algo fuerte, porque veía a mi padre y decía, así él, cuando tuvo sus cuidados conmigo, que tal vez me llevaba al baño, tal vez me bañaba, tal vez tenía que estar con él, que él estuviera conmigo, perdón. Así ahora yo tenía que experimentar eso, y creo que fue una experiencia bastante fuerte, pero también grata, porque era como una manera de agradecerle a él todo el bien que me había hecho. Tenía que procurarlo, tenía que bañarlo, si iba al baño tenía que llevarlo, etcétera. Tenía que ver que sus nebulizaciones estuvieran correctas, todo, su alimentación. Y creo que de alguna manera allí es donde empiezo a descubrir el sentido de esta vida de formación, que no vale, dijeran ahí, que vale la pena, mejor dicho, vale la pena el dejarlo todo, y que si en algún momento mi padre era llamado a la casa del Padre, creo que él se iba a ir contento y yo también. Y fue una experiencia, decía, tal vez dolorosa, triste, pero para mí fue una experiencia grata el poder estar allí con él, acompañándolo en sus momentos tal vez más dolorosos para él, que tal vez no lo mostraba, pero yo lo sentía, ¿no? Yo lo sentía, que tal vez él también experimentaba ya que tal vez en unos años no iba a estar o algo, pero creo que agradezco a Dios esa oportunidad que me dio de estar con él, acompañándolo. Pero también en ese año yo decido pedir al Señor de alguna manera que me diera la oportunidad de acompañar a mi padre, porque seguía enfermo, y hablo con el equipo formador, hablo con mi espiritual, hablo con el de la formación humana sobre esta situación. Como que no querían que yo hiciera otro año de experiencia así, de salir. Entonces, pero me dijeron que iban a hablar con el obispo. En ese tiempo ya estaba de obispo el obispo Carlos, y cuando me da la noticia de que el obispo Carlos dice que sí, que me puede dar esta experiencia para estar al cuidado de mi papá, pues yo me alegré. Cuando el obispo me da la noticia, entonces todavía no concluíamos bien lo que es la teología. Concluyo bien la teología, y es donde se me invita a que vaya a esta experiencia que yo había pedido, y voy a mi casa, voy a compartir con mi párroco, voy a estar al cuidado de mi papá, pero solamente fueron unos días que yo pude llegar a casa, pero yo ya no pude llegar a ver a mi papá, porque yo salí un viernes, si no mal recuerdo, y el sábado yo me fui hacia Tres Valles, y el sábado cuando yo iba de camino es cuando me avisan que llevaron a mi papá a internar otra vez a Cosamaloapan. Ese mismo día ya íbamos para allá, y fue cuando se nos dice que se estaba poniendo más grave. Inclusive nos dijeron tal vez que ya no iba a responder al tratamiento. Cuando ya íbamos llegando nos avisan que ya había fallecido mi papá. Entonces lo único que hice, dijeran por allí, fue una oración hacia mi padre, y que agradecerle también a Dios, porque a pesar de eso pude compartir, tal vez ya no en sus últimos días, pero sí en un momento que tal vez él sintió dolor, sintió tristeza, porque esto es algo personal, donde su familia, tal vez él decía, mi familia me ha abandonado, sus hermanos, sus hermanas, y él sentía tristeza. Entonces, de alguna manera, creo que el poder yo haber compartido con mi padre en estos últimos días de su enfermedad, en el cual, pues, al parecer, él había mejorado, pero que después volvió a complicarse su enfermedad, pues allí es donde ya yo agradecí a Dios.
y solamente le pedí a Dios que tuviera la oportunidad de estar ante Él. Eso fue como que mi oración mientras yo me dirigía allá. Pues al otro día el señor obispo me habla, me da las condolencias y me dice que quiere celebrar las exequias de mi padre. Y yo me quedé así porque es un regalo también maravilloso de parte de Dios de que el obispo vaya a celebrar unas exequias, ¿no? De un papá, de algún seminarista, no sé, en mi tiempo no se veía eso. Pero bueno, creo que fue una experiencia bastante bonita, bastante grata, de que haya ido el señor obispo allá a mi comunidad. Celebró las exequias, fue el equipo formador, me acompañaron algunos compañeros de formación, algunos sacerdotes también fueron para allá. La iglesia, la parroquia estaba llena. Mi papá era muy conocido, era comerciante, por lo tanto asistió mucha gente. Y cuando vieron que el que iba a celebrar el señor obispo, con mayor alegría participaron de la celebración. Pero digo, de alguna manera allí se manifiesta Dios, en que alguno podría pensar que el perder a dos seres muy queridos, a tu madre, a tu padre, la fe mía pudo ir a menos, pudo acabarse, inclusive pudo haber decidido en que este camino no es el correcto, porque Dios no se ha manifestado conmigo, porque Dios me ha dado la espalda, porque Dios me ha abandonado. Y muchos me habían dicho eso, dice, piénsale, porque Dios no está contigo, Dios ha permitido o te está permitiendo que te pase eso. Y creo que es allí donde yo empiezo a descubrir y empiezo a darle sentido a mi vida, aparte de la oración, entregarme a Él, el servirle a Él, en que todo lo que hago sea para mayor glorificación de Él. Y digo, de alguna manera yo ya estaba tranquilo, yo ya estaba feliz de esto, porque pude pasar los últimos años con mi papá, bueno, los últimos días también, pero digo, eran dos duelos que tenía que superar. Quiere decir que el primer duelo no vaya a ser superado con el segundo. Ahora algunos podrán decir, es que ya tienes dos, se te puede juntar, puede haber más problemas en tu formación, puede haber más en tu vocación, puede haber más crisis en tu vocación. Entonces, hay que discernir bien. Y eso fue lo que hice, aferrarme a las manos de Dios, aferrarme a escuchar su palabra, aferrarme en la oración. Y eso fue lo que a mí más me ha ayudado. Y por eso agradezco a Dios todas estas experiencias que he tenido, que me han marcado en mi vida y que puedo compartirlas con ustedes. Agradezco a Dios todos estos bienes que me ha dado. Agradezco también a mi familia que me ha acompañado. Agradezco a todas las personas que tal vez en algún mensaje todavía me motivan, me mandan alguna oración, me dicen que están conmigo, etcétera. A partir de ahí yo creo que eso me está ayudando a seguir caminando, a seguir con estas fuerzas que tengo, y creo que vale la pena decirlo. Este camino es muy maravilloso, el seguir al Señor es muy maravilloso. No va a ser nada fácil, no es fácil el seguir al Señor. Aquel que sigue al Señor va a pasar por muchas pruebas, pero depende de cada uno de nosotros cómo ir superando estas pruebas, cómo ir afrontando estas pruebas que te va poniendo, y tal vez muy difíciles, tal vez algunas que podamos superar rápidamente, pero algunas que tal vez son muy difíciles de superar, pero que Él nunca te va a abandonar. Y aunque, como decía hace rato, donde Jesús también experimentó esa ausencia de Dios cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero ahí en el silencio es donde Dios se manifiesta. Ahí en el silencio es donde yo pude descubrir al Señor, en donde me sigue invitando, en donde no me ha soltado y en donde yo sé que Él no me ha dado la espalda. Y esto es lo que yo puedo compartir con ustedes a grandes rasgos,
sobre mi vida, sobre mi experiencia, sobre este caminar con Dios, sobre esta parte de encuentro con Dios, y creo que es algo muy emotivo para mí, tal vez para algunos también. Si esta experiencia les sirve, pueden tomarla, pueden compartirla, y creo que algo que puedo compartir con ustedes como por último es: no se alejen de Dios, aférrense a Él, hagan oración, sigan por este camino y no digan que no pueden, porque pueden ustedes hacer muchas cosas si ustedes están tomados de la mano de Dios. Gracias. ¡Qué bárbaro! Pues bendito Dios, no cabe duda que ha estado contigo en grande. El que te ha llamado nunca te dejará solo, y a partir de esta experiencia que nos ha compartido, de lo que ha vivido en este camino, ¿verdad?, en este caminar, yo encuentro una gran luz. No sé, ahorita que lo escuchaba yo, puedo llegar a esta conclusión: en este mundo hay pérdidas y hay ganancias, pero también en los que viven en el mundo pero no quieren vivir según el mundo, sino vivir en amistad con Dios, quieren vivir la vida de la gracia. Aquí todo es ganancia, incluyendo la pérdida. Las aparentes pérdidas, a la larga, Dios se encarga de hacernos ver que realmente fueron ganancias. Por eso en el proyecto de Dios es ganar, ganar. Gano yo y ganamos todos. Ciertamente que no somos seres angelicales, somos seres humanos que tenemos una dimensión afectiva, y en esa dimensión, pues indudablemente a veces los sentimientos nos traicionan, ¿verdad? Señor, me has dejado solo, ¿dónde estás? No te veo, etcétera. Más adelante el Señor hace o nos permite que los nubarrones de nuestro cielo existencial se dispersen y aparece otra vez ese rayo de luz que se llama Jesucristo, que le da sentido a todo y dice: no me he ido, aquí estoy. Entonces, muchísimas gracias, Juan, por este testimonio. Estamos de negro, ¿verdad? Se puso la sotana negra y tuve que regresar. Dije, pues yo también voy a poner la sotana negra, porque el negro es para las personas que están de luto, ¿verdad? Pero también el negro es para los que murieron al mundo y quieren vivir para Dios, los que han renunciado a las ofertas del mundo y quieren hacer suya la gran oferta de Dios. Entonces, pues el Señor con eso me recuerda, ahora que tenemos a Juan aquí, ¿verdad?, que si quiero acompañarlo, no debo de quitar mi mirada de Él para poderlo acompañar a Él. Que tengo que morir cada día a mí mismo para que Dios, a través de mí, lo pueda en verdad acompañar, ¿verdad?, hasta donde el Señor quiere llevarlo. Entonces le doy gracias a Dios por ese gran regalo de tener a Juan aquí entre nosotros en esta comunidad. La comunidad está muy contenta, los jóvenes, ¿verdad? ¿Quién es el que mejor evangeliza a los jóvenes? El joven, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que mejor evangeliza a los niños? Los niños. Entonces, de vez en cuando tenemos que hacernos como jóvenes y a veces como niños, ¿verdad?, para poder atraerlos hacia Jesucristo. Entonces, gracias, Juan, nuevamente por estar aquí, gracias por tu compartir, por tu testimonio, por la obra maravillosa que Dios está haciendo en ti. Y bueno, pues han sido experiencias muy fuertes que solamente se asimilan desde la fe, y aquí vemos cómo Dios, detrás de todo esto, está Él presente y sigue actuando en ti, porque el hecho de que estés aquí es una gran manifestación de que Dios está detrás de este proyecto que se está realizando en ti.
Entonces, no lo dudamos ni tantito, ¿verdad? Si a veces perdiendo a un ser querido y estamos 2 ahora, imagínense, ha sido tremendo, ¿verdad? Pero me decía el padre Rafael Orozco, mira, Juan Pablo I no dijo muchas cosas, nada más estuvo 33 días como papa, pero dijo una cosa que te voy a decir ahora para que la recuerdes: a grandes misiones, grandes caídas, para que no le robes la gloria a Dios. Qué tremendo. Y entonces ahora le entregamos este mensaje también a Juan. Hermanos, el tiempo se nos ha ido. Si tú crees que vale la pena este programa, compártelo, recomiéndalo, ¿verdad? Y también, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal, y aquí está pasando por la pantalla las vías a través de los cuales tú nos puedes seguir a través de estos medios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pues nada, que estamos organizando aquí en la parroquia una noche mexicana este próximo jueves a las 6 de la tarde, la misa, ¿verdad? Y después a las 7 pues convivencia. Y todo el que quiera venir es bienvenido. La iglesia, nuestra madre, abre sus brazos para acoger a todo el que quiera venir. Y entonces, pero la convivencia es de traje, es decir, yo traje unas tortas, yo traje un poco de agua de Jamaica, y todo es para compartir. Entonces, buena disposición y con el ánimo de decir ¡Viva México! Hasta luego.